Imagínense esto por un segundo. Un universo donde absolutamente toda verdad posible ya está escrita. O sea, el secreto de nuestros destinos, la cura para cualquier enfermedad e incluso la historia exacta de cómo va a ser el fin del mundo. Todo eso ya descansa, tranquilito, en el estante de alguna biblioteca infinita. Arrancamos este recorrido con una premisa que, la verdad, nos vuela la cabeza desde el segundo cero. La idea de que nuestro universo no es más que una colección interminable de galerías hexagonales repletas de libros. Bienvenidos a este análisis profundo de La Biblioteca de Babel, una obra monumental que nos va a obligar a cuestionar todo lo que sabemos sobre la información, el orden y, bueno, nuestra propia existencia. A ver, la idea de tener todo el conocimiento del universo a nuestra disposición suena a la utopía definitiva, ¿no? Pero acá es donde nos chocamos de frente con un conflicto brutal. Esta biblioteca, que abarca el universo entero, posee absolutamente todo lo que es posible expresar, sí. Pero, y este es un pero gigante, precisamente por eso, el 99,9% de lo que hay en sus estantes es un caos absoluto. Es totalmente ilegible. O sea, tenemos en nuestras manos el tesoro del conocimiento total, pero está sepultado bajo montañas, leguas y kilómetros de palabras sin sentido. Es una paradoja fascinante. Poseer la verdad absoluta y al mismo tiempo estar completamente ahogados en el absurdo. ¿Y saben qué es lo verdaderamente alucinante acá? El número 25. Todo este universo infinito, toda esa sabiduría y toda la locura de la biblioteca está compuesto por una cantidad limitadísima de elementos. Literalmente 25 símbolos ortográficos. El espacio, el punto, la coma y las 22 letras del alfabeto. Nada más. Es tremendo ponerse a pensar que la combinación exhaustiva de una cantidad tan chiquita de caracteres es lo que genera absolutamente todo lo que existe y lo que podría llegar a existir, desde la demostración matemática de por qué estamos hoy acá hasta galimatías eternos que no significan absolutamente nada. Y esto lógicamente nos lleva a plantearnos una incógnita central. Si cada libro es único, y si todas las combinaciones posibles ya se agotaron, entonces la verdad ya está ahí, materializada en papel. Pero, si todo está escrito, ¿por qué es prácticamente imposible dar con esa verdad? Esta pregunta es el motor que impulsa la desesperación de todos los que habitan este universo. Así que acompáñenme, porque vamos a desentrañar bien metódicamente cómo funciona este laberinto filosófico y por qué, paradójicamente, tener todas las respuestas puede llegar a ser el mayor de los castigos. Bueno, para no perdernos en estos pasillos, vamos a ir paso a paso. Primero veremos cómo es este universo biblioteca, después la anatomía del caos, las tribus y facciones que se formaron, el mito del libro total y para cerrar, el orden de la infinidad. Arrancamos entonces con la primera parte, metiéndonos de lleno en la extraña arquitectura de este lugar, los hexágonos y los pasillos infinitos. Quiero que imaginen por un momento que están caminando por estos pasillos. Quien narra esta historia no es alguien de afuera, no, es un habitante más, un bibliotecario viejo, cansado, que pasó toda su vida peregrinando por estos hexágonos y que ahora, bueno, se está preparando para morir. A través de sus ojos vemos estos detalles que son increíbles, galerías hexagonales repetidas hasta el infinito. En el medio de cada hexágono hay un pozo de ventilación gigante, y si uno se asoma por la baranda, puede ver los pisos hacia arriba y hacia abajo, interminables, no terminan nunca. Para moverse hay unas escaleras en espiral que se pierden en el abismo. Y la luz, imagínense una iluminación constante pero que no alcanza a iluminar del todo. Una luz tenue que viene de unas frutas esféricas que llaman lámparas. Y aquí hay un detalle clave para entender a nuestra protagonista. En cada zaguán hay un espejo que duplica las apariencias. Muchos habitantes piensan que ese espejo es la prueba de que la biblioteca no es infinita, pero nuestro narrador, él prefiere soñar que ese brillo es una promesa del infinito. Ah, y un dato no menor. Si alguien muere acá, directamente lo tiran por la baranda. Su caída es tan pero tan eterna que el cuerpo se disuelve en el viento mucho antes de tocar fondo. Increíble, ¿no? Y si les parece que la arquitectura es estricta, fíjense en los libros. Hay un número clave acá, y es el 410. Cada muro tiene sus anaqueles, cada anaquel tiene exactamente 32 libros, y cada uno de esos libros, sin ninguna excepción, tiene 410 páginas. Ni una más, ni una menos. Cada página tiene 40 renglones y cada renglón unas 80 letras negras. Es más, hasta las letras del lomo del libro no tienen absolutamente nada que ver con lo que hay adentro. Es de una uniformidad industrial casi asfixiante, les diría, y choca de una manera muy violenta con la anarquía total que hay puertas adentro de cada tomo. Y esto nos mete de lleno en nuestra segunda parte, la anatomía de este caos, donde nos topamos con mares de letras sin ningún sentido aparente. Porque claro, es muy fácil dejarse engañar por el orden de los estantes y lo parejitos que están los libros.
Pero esa perfección física no garantiza para nada que haya un sentido lógico. Imagínense la situación. Abrir un tomo súper elegante, en un hexágono cualquiera, buscando, no sé, una pizca de sabiduría, y encontrarse con que las 410 páginas están llenas de las letras MCV, perversamente repetidas, desde el primer renglón hasta el último. Literalmente MCV, una y otra vez. Ni una sola palabra real, puro ruido. Por cada línea que tiene algún sentido, hay leguas y leguas de incoherencias. Al principio, la gente pensaba que eran idiomas antiguos o códigos encriptados, como negándose a aceptar el sinsentido, buscando el consuelo de pensar, bueno, capaz no somos lo suficientemente inteligentes para leer esto. Pero todo eso cambió cuando apareció un bibliotecario genial y descubrió la ley fundamental de la biblioteca. Todo arrancó cuando encontraron un libro rarísimo que lograron descifrar como un dialecto samoyedo-lituano del guaraní con inflexiones de árabe clásico, o sea, una locura total. Resulta que este libro explicaba análisis combinatorio y permitió deducir que la biblioteca contiene absolutamente todas las combinaciones posibles de esos 25 símbolos. Por lo tanto, es total. Alberga todo, la historia minuciosa del futuro, las autobiografías de los arcángeles, el catálogo real de la biblioteca y, claro, miles de catálogos falsos. Todo lo que se pueda llegar a expresar en todos los idiomas posibles ya está ahí. Entonces, sabiendo esto, teniendo en cuenta esta revelación matemática que es irrefutable, ¿cómo reaccionó la humanidad al enterarse de que era dueña de este inmenso tesoro intacto? Saber que la cura a todos los males, la respuesta a los grandes misterios del universo, o simplemente nuestro propio destino, estaban literalmente a un par de hexágonos de distancia. Eso debió haber cambiado la psicología de esta gente para siempre, ¿verdad? Y vaya si la cambió. Pasemos a la tercera parte para ver cómo surgieron las distintas tribus y facciones en este mundo enloquecedor. Esa certeza matemática de tener todo al alcance de la mano terminó fracturando a la sociedad, provocando un colapso mental verdaderamente trágico. En la fase 1, los primeros días, hubo una felicidad extravagante. Todos se sentían dueños del universo, la esperanza estaba por las nubes creyendo que la omnisciencia era un hecho. Pero eso duró poco. Rápidamente pasaron a la fase 2, una búsqueda totalmente frenética de las famosas vindicaciones. Estos eran libros que supuestamente justificaban la vida de cada persona y le daban sentido a su futuro. La gente literalmente se mataba en las escaleras peleando por avanzar, cegada por ese egoísmo de encontrar su propio destino escrito. Y así pasaron los años. Siglos después, llegamos a la fase 3, marcada por una depresión aplastante. Saber que el libro sagrado existía, pero que matemáticamente era inalcanzable, bueno, se volvió algo insoportable. Y finalmente caemos en la fase 4, que es la era moderna de nuestro narrador, una época donde la población fue diezmada por epidemias, discordias y tristemente una ola incesante de suicidios, todo impulsado por esa angustia de sentirse como fantasmas frente a semejante inmensidad. Y esto ilustra perfectamente cómo de esa desesperación profunda surgieron grupos extremistas, facciones que encarnan las peores respuestas del ser humano ante el absurdo. Por un lado teníamos a los inquisidores, o buscadores. Estos tipos dedicaban su vida entera a recorrer las galerías, abandonaban a sus familias, completamente obsesionados con encontrar su vindicación. Hoy por hoy se los ve llegar a los hexágonos ya rendidos, casi muertos de cansancio por subir y bajar escaleras, sin esperar encontrar nada, movidos puramente por inercia. Y por otro lado, en la otra punta, estaban los purificadores. Esta gente tenía un fanatismo destructivo, un furor higiénico, por así decirlo. Ellos creían que la solución era eliminar todos los libros sin sentido para que quedaran solo los válidos. Así que invadían hexágonos y tiraban anaqueles enteros al vacío. Pero la ironía, la comedia trágica de todo esto, es que su destrucción era totalmente irrelevante. En una biblioteca infinita siempre hay miles de copias casi idénticas de cada libro que destruían, que capaz varían en una coma nomás. Es un esfuerzo inútil. Llegamos así a la cuarta parte, donde nos adentramos en la superstición máxima de esta gente, el mito del libro total y esa búsqueda desesperada de algo parecido a Dios. Porque claro, en el medio de toda esa desolación tremenda, la humanidad necesitaba aferrarse a algo superior, a una fe que justificara tanto sufrimiento, tanto vagar inútil. Así se empezó a creer de forma muy ferviente en la existencia de un libro mítico, un tomo que funcionaba como el compendio perfecto, el resumen absoluto y cifrado de todos los demás libros de la biblioteca. Y, por pura lógica combinatoria, si ese libro existe, entonces en algún momento de la historia, en algún hexágono recontrarremoto, alguien tuvo que haberlo leído. A este individuo legendario se lo empezó a conocer como el hombre del libro. Para el resto de los mortales, este tipo cobró literalmente el estatus de un dios.
Nuestro viejo narrador nos confiesa, con una melancolía que te parte el alma, que él mismo gastó sus mejores años buscando a este hombre, rezando en la oscuridad de los pasillos para que, aunque sea por un instante, haya existido y haya iluminado el sentido de todo este universo. Pero, seamos realistas, ¿cómo se encuentra un libro específico en un lugar que no tiene fin? Bueno, para encontrar este mítico compendio, el libro A, inventaron el método regresivo. Básicamente la idea era buscar un libro B que indicara dónde estaba el A. Pero claro, para encontrar el libro B, primero había que localizar el libro C, que contuviera el índice geográfico del B. Y así, infinitamente, una cadena interminable hacia el abismo. Es como un laberinto burocrático y matemático donde cada paso que damos, en vez de acercarnos, nos aleja cada vez más de la meta. Es la demostración perfecta de lo inútil que es el esfuerzo intelectual humano cuando nos enfrentamos a un infinito que es impenetrable. Y todo esto, inevitablemente, nos empuja a hacer una pausa y plantearnos otra gran pregunta, quizás la más inquietante de todo este recorrido. Ya vimos libros llenos de letras repetidas sin sentido, vimos fanatismo, vimos el fracaso monumental de querer encontrar a Dios en un anaquel. Pero, ¿y si no hay tal cosa como un error? ¿Existe la posibilidad de que haya un lenguaje oculto donde todo ese sinsentido absoluto en realidad tenga un significado profundo y hasta aterrador? Y con esa duda, entramos a nuestra última parte, el orden de la infinidad, buscando encontrarle el sentido a todo este caos. Es acá donde atamos todos los cabos sueltos y entendemos la visión definitiva del narrador, que la verdad le da una profundidad asombrosa a la historia. Hay un contraste brutal en cómo la gente ve este universo. Están los que llaman impíos, que creen que la biblioteca es una especie de divinidad que delira, donde solo hay disparates al azar y cero diseño. Pero nuestro viejo bibliotecario, él se planta y afirma rotundamente que no existe ni un solo disparate absoluto en toda la biblioteca. Él dice que títulos que parecen una locura total como Trueno Peinado, El Calambre de Yeso o secuencias rarísimas como Axaxaxasmlo tienen sin lugar a dudas una justificación criptográfica. Básicamente afirma que es imposible combinar letras que, en algún idioma secreto previsto por la inmensidad de la biblioteca, no escondan un sentido lógico, una ternura infinita o quizás el nombre impronunciable de algún dios antiguo. Y es por eso que la conclusión a la que llega para resolver el misterio de su mundo es sencillamente brillante. Nos regala esta frase inmensa: la biblioteca es ilimitada y periódica. Los que piensan que es ilimitada y punto, se están olvidando de un detalle clave. El número de letras y de combinaciones de libros posibles es astronómico, sí, nos vuela la cabeza, pero tiene un límite matemático estricto. Son 25 símbolos, no hay más. En cambio, el universo físico, el espacio que ocupan los hexágonos, ese sí que no tiene límite. Entonces, si un viajero eterno se pusiera a caminar por este universo en cualquier dirección, después de muchísimos siglos de caminar, descubriría algo fascinante, algo que trae un consuelo enorme. Descubriría que los mismísimos volúmenes, exactamente idénticos, se vuelven a repetir una y otra vez, con el exacto mismo desorden. Y esta idea es el punto cúlmine, la cumbre filosófica de nuestra historia. A ver, la humanidad se está apagando, va derecho a la extinción, consumida por no poder procesar esta sobredosis de información absoluta. Pero la biblioteca, esa biblioteca enorme, inútil, secreta, va a seguir ahí, incorruptible, por toda la eternidad. Y ese desorden gigantesco, al repetirse cíclicamente a lo largo de un espacio que no termina más, deja de ser un caos insoportable, se transforma en una estructura armónica, se convierte, con letras mayúsculas, en el orden. Nuestro viejo bibliotecario, ya a punto de dejarse caer por el abismo de su hexágono, encuentra la paz en esta certeza. Su soledad se alivia con esa, usando sus propias y bellísimas palabras, elegante esperanza. Y para cerrar este recorrido, les quiero dejar picando una idea que seguro les va a quedar resonando un buen rato. Si el inmenso caos del universo se repite hasta el infinito, ese mismo caos ¿no se convierte, al final de cuentas, en la forma más perfecta y sublime del orden? Es una invitación tremenda a repensar nuestra propia existencia, ¿no? Nuestra insignificancia frente a la montaña de datos que nos bombardean todos los días, y la extraña belleza de las estructuras cósmicas que directamente nos superan. Nos obliga a preguntarnos si lo que a veces sentimos como un desorden doloroso o totalmente aleatorio en nuestras propias vidas no es en realidad una pequeña piecita de un patrón infinito, armónico y periódico que todavía no alcanzamos a ver. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por los pasillos de la Biblioteca de Babel. Y ya saben, sigamos cuestionando siempre todo lo que creemos saber.